Un segundito, porfa, alguien está entrando. Ya, perfecto. Habíamos dicho que íbamos a repasar un poco el tema de la determinación de los ejes equivalentes, ¿no? Que son nuestro dato más fundamental en el diseño, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué son cruciales los ejes equivalentes, no? Ya, porque son primero la principal causa de deterioro, ¿no? Las cargas del tráfico generan tensiones y deformaciones que acumulan el daño en la estructura del pavimento a lo largo del tiempo. El tráfico es heterogéneo, ¿no? Hay diferentes configuraciones de ejes y magnitudes de carga que producen efectos estructurales muy distintos entre sí, ¿no? Evaluación uniforme con ESALS. Transformar el tráfico mixto, vale decir, con las 12 configuraciones que habíamos visto, con las diferentes cargas que pueden tener, en un número de equivalente de ejes, permite cuantificar el daño total de una forma homogénea y comparable, ¿no? Fundamento histórico, ¿no? El legado de la AESTO y la base del cálculo. El road test de la ASHO estableció las bases empíricas para la conversión de tráfico mixto a ejes equivalentes. Y con esto han transformado el tema de la ingeniería vial, ¿no? Es fundamental el tema del cálculo de los ejes equivalentes, tanto para el tema de rígidos como flexibles, ¿no? Esto lo hacen aplicando una carga estándar. Todas las cargas y los tipos de ejes que hemos visto, los simples, los tándem y los tridem, los vuelven la carga equivalente del eje de estándar de 80 kilonewtons o 18 kips, ¿no? Como referencia universal de equivalencia, ¿no? Entonces todo lo llevan a ese eje patrón, ¿no? A ese eje equivalente. ¿Qué es el factor LEF? El factor LEF es el factor de carga equivalente. Es la clave para, para la transformación del daño, ¿no? Lo que haces con el LEF es cuantificas tus ejes con diferentes pesos al daño equivalente que produciría el eje estándar, ¿no? Factores clave en el diseño de pavimentos rígidos. Primero, la resistencia a la flexión o el módulo de rotura del concreto, ¿no? Que define la capacidad estructural de material ante cargas repetidas, ¿no? Mediante el tema de tensiones. Módulo de reacción K, que representa la respuesta conjunta de la subrasante y la base ante la carga aplicada sobre la losa. Periodo de diseño. Usualmente 20 años, pero adaptable según las condiciones del proyecto y la proyección del tráfico. Habíamos comentado como caso especial el tema de los puentes singulares, ¿no? Donde defines un periodo de diseño de 100 años para que la inversión pueda ser recuperable, ¿no? Entonces, por temas netamente económicos, juegas con eso. Habíamos comentado que para nuestros diseños, mientras más corto es el periodo de diseño, vamos a tener menos espesores, vamos a necesitar menos estructura, pero obviamente no vamos a tener una vida más limitada. Entonces, se recomienda en Bolivia empezar por el mínimo recomendado, digamos, para pavimentos rígidos, que vendría a ser 20 años, ¿no? Que por la experiencia también se ha visto que es un periodo en el que sí se puede recuperar la inversión, ¿no? Hacer para más años, como habíamos comentado, el tema de los 30 años de Alemania hace que la inversión inicial sea más alta, pero obviamente, ¿no? En el conjunto es más probable todavía que la inversión total sea, mm, ¿cómo se llama? Más eficiente, esté mejor estructurada que para un periodo menor, ¿no? Y el tráfico. Aquí para el tráfico hemos visto pesos, frecuencia de paso y tipos de ejes. Determina la intensidad del daño acumulado en la estructura del pavimento. Metodología AESTO, ¿no? Calculando el daño. LEF para pavimentos rígidos. El factor de carga equivalente o LEF cuantifica el daño relativo de un eje respecto al eje estándar de 80 kilonewtons. Su valor depende de múltiples variables de diseño, ¿no? Varía según el tipo de pavimento, rígido versus flexible. En pavimentos rígidos depende del espesor de la losa
del índice de serviciabilidad del PCI, asumido que influye directamente, ¿no? Eh, y hay tablas especializadas que han sido hechas en base al daño que han podido ir observando, al daño acumulado en las pistas de prueba, en el ASHO Road Test, ¿no? Entonces, los factores LEFT dependen del espesor de la losa, del índice de serviciabilidad, tanto terminal como inicial, del peso del eje aplicado, del tipo de eje, si es tándem, simple o trídem, ¿no? Y del tipo de pavimento, si es rígido o flexible. Cálculo de las cargas equivalentes. El uso de las tablas del apéndice 3 para pavimentos rígidos. Las tablas del anexo 3 es una herramienta fundamental para determinar el factor de carga equivalente o LEFT, ¿no? Específica, las tablas son específicas para ejes simples, ejes tándem y ejes trídem. Para pavimentos rígidos también hay para pavimentos flexibles. Permiten ajustar el daño en diferentes configuraciones de ejes y carga al estándar de 80 kilonewtons. Tipo de eje. Diseñada para ejes simples, tándem y trídem, ¿no? Configuraciones comunes para los vehículos pesados que generan patrones de esfuerzo únicos, ¿no? Espesor de la losa. Habíamos hablado mucho del tema de la rigidez, ¿no? De la rigidez del flexible y habíamos visto que con un mayor espesor transmitimos menos esfuerzos, ¿no? Entonces, el espesor de la capa de concreto es un factor directo en la capacidad de distribución de la carga del pavimento, ¿no? Y el índice de serviciabilidad, que refleja el nivel de deterioro tolerable con el PCI inicial y el PCI final, ajustando el LEF a las expectativas de rendimiento, ¿no? Herramientas y metodologías para el cálculo. Habíamos comentado el libro de Daniel Hurtado, El cálculo y determinación de ejes equivalentes, que incluye 9 hojas de cálculo para el TPDA, clases de vehículos y los LEF, ¿no? El factor de equivalencia. Guía de la AESTO 93, ábacos y tablas para estimar el número estructural SN en flexibles y para determinar espesores mínimos de losa en rígidos, ¿no? Y software especializado, AESTO 93, el DPAP, el PitraPape, facilitan el cálculo de esfuerzos, deformaciones y del diseño iterativo. Peso por eje, el peso de los ejes sí importa, ¿no? Cada tonelada cuenta. En este gráfico hemos querido mostrar una comparativa de los pesos en un mismo tipo de eje, ¿no? Entonces, el daño que produce un eje sobre el pavimento no crece de forma lineal, sino exponencial. Un eje tándem pesado puede generar un impacto estructural dramáticamente mayor a un eje simple de menor carga, ¿no? Y habíamos visto, para el eje de diseño tenemos un factor de equivalencia de 1 en daño relativo, ¿no? Para un eje de 40, de 0.06. Y para un eje de 100 kilonewtons, ¿no? Como pueden ver, ¿no? La carga solamente es un 20% superior. Ya genera más del doble del daño equivalente, ¿no? De 1 a 2.09, ¿no? Es más del doble. Entonces, es por la formulita que habíamos visto al principio, ¿no? Del daño equivalente, ¿no? Los valores de LEFT aproximados para pavimentos rígidos con losa, bueno, estos valores han sido obtenidos eh, para pavimento rígido con losa de espesor de 25 centímetros y un PCI terminal de 2.5, ¿no? Referenciados al eje estándar de 80 kilonewtons. Este 2.5 sale de 4.5 menos 2, ¿no? De la final menos de la inicial menos la final. Transformación de ejes, ¿no? De lo simple a lo equivalente. La conversión de ejes reales a ejes equivalentes de 80 kilonewtons o 18.000 libras es el proceso central del diseño. Las tablas de equivalencia del AESTO, como son la A69 de AESTO, sistematizan esta transformación, ¿no? Entonces tenemos el inventario de ejes, aplicamos los ejes equivalentes y la suma nos va a dar los ESALs, ¿no? El objetivo final es cuantificar el daño acumulado total a lo largo de todo el periodo de diseño
expresado como un único, como un único número, ¿no? Los ESALs de diseño o los ejes equivalentes de diseño. Impacto del tránsito mixto. El TPD mixto, ¿no? El tráfico promedio diario anual debe desagregarse por tipo de vehículo, como habíamos visto, ¿no? Y configuración de ejes para un análisis correcto. La configuración de la carga. Cada clase de vehículo tiene una distribución de carga por eje diferente. El tipo de eje determina el factor de equivalencia aplicable. Proyección a largo plazo. El cálculo del tránsito mixto anual con su tasa de crecimiento es esencial para estimar los ejes equivalentes acumulados en el periodo de diseño. Para cada uno de los tipos de vehículos considerados se siguió el siguiente procedimiento. El peso en toneladas convertido a KIPS permite ingresar a las tablas del apéndice D de la guía AESTO de diseño de estructuras de pavimento publicada por AESTO en el 93, ¿no? AESTO es American Association of State Highways and Transportation Officials, ¿no? Del que se obtiene el factor de equivalencia del eje. Los valores tabulados han sido introducidos a una planilla Excel que permite la determinación de los factores parciales de equivalencia. La suma de los factores parciales por eje obtenidos proporciona el factor de equivalencia total por vehículo, ¿no? Se adoptó el criterio, esto viene del censo de cargas, de considerar que el 60% de los vehículos pertenecientes a los tipos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 transitarán con carga total, ¿ya? Y que el restante 40% lo hará con el 40% de carga, ¿no? Para lo cual, en base al tráfico promedio diario anual proyectado, se realiza la distribución de acuerdo a los porcentajes establecidos. Finalmente, se suma el factor de equivalencia para cada eje de los tipos del vehículo y así se obtiene el de equivalencia del tipo de vehículo, el F por vehículo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la tabla, ¿no ve? Aquí estamos con una carga de 22 kips, ¿ya? Con un espesor de losa de 9 pulgadas, ¿ya? Entonces entramos en la tabla, bueno, aquí tenemos un delta PCI de 2.5, ¿no? El 4.5 menos 2, ¿no? El inicial menos el final. Entonces, estos factores son claves, ¿no? Primero, tener la carga del eje en kips. Segundo, un espesor adoptado de la losa, que después se puede corregir, se puede ajustar, se puede verificar. Y tener el delta de serviciabilidad, ¿no? Entonces, digamos, para una carga de 22 kips y un espesor de losa de 9 pulgadas, con una pérdida, con un delta de serviciabilidad de 2.5, nuestro factor de equivalencia es 2.34. Como pueden ver, mientras menor es la carga, menor es el factor de equivalencia, ¿no? Esto es por cada eje. Eso, como habíamos dicho, ¿no? Lo tabulamos en un Excel. Entonces, por ejemplo, aquí, bus mediano con carga completa, ¿no? La nomenclatura estándar es 1-1 porque tiene dos ejes, ¿no? De los grafiquitos que habíamos visto anteriormente, ¿no? Aquí está, ¿no? Estábamos hablando del bus mediano de dos ejes, ¿no? Por el número de ejes sería un eje simple y un eje simple. Esta nomenclatura se la conoce como 1-1. Este bus, por ejemplo, sería 1-2, ¿ya? Y un camión con tres ejes sería 1-3, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no ves? Sería 1-1-3. Este sería 1-1, este sería 1-2. Entonces, en esa primera columna reflejamos únicamente la nomenclatura del tipo de vehículo, ¿no? Eso nos ayuda para acordarnos si es eje simple, eje doble o es eje triple, ¿no?
Ya, estábamos hablando del bus mediano con carga completa, ¿no ve? La carga, esto también sale del censo de carga, pero estos valores son más o menos estándares, ¿no ve? El eje delantero, bueno, el peso vacío son 10 toneladas. El eje delantero con carga útil es de 5,3 toneladas y el peso total es de 15,3 toneladas, ¿no? Aquí está el eje delantero, 5,5 toneladas, el trasero 15,3, y aquí está la equivalencia en kips, ¿no? 5,5 es 12,1, 15,3 es 33,7. Con eso entramos a la tabla, como habíamos visto, ¿no ve? Con el peso del eje, el espesor adoptado de la losa y el delta de serviciabilidad. Entramos a la tabla, encontramos el valorcito y lo ponemos en la casilla que corresponde, ¿no ven? Aquí está el 1,57 para el eje delantero y el 2,37 que habíamos visto para el eje trasero, ¿no? Hacemos lo mismo para cada eje y al final el factor de equivalencia va a ser los que hemos determinado para cada eje, para el delantero, para el primer eje trasero, para el segundo eje trasero, para el tercer eje trasero. Entonces aquí lo que decimos es más, igual, ¿no? Sumamos todos y encontramos el factor de equivalencia de ese tipo de vehículo, ¿no? Aquí tenemos la tabla ya con toditos hechos. Por ejemplo, habíamos visto el 11, ¿no ve? Que es un camión que en nomenclatura estándar es 1212, ¿no? Entonces este camión tiene tres ejes. El eje 1, perdón, el eje delantero de 7 toneladas, que este 7 es la carga máxima para este tipo de eje, para el eje simple, de llanta simple, ¿no? Para el eje de dos llantas, de llanta simple, o sea, para el eje de dos, únicamente de dos llantas, ¿no? El eje delantero, de 7 toneladas, que equivalen a 15,4 kips, ¿ya? De los ejes traseros, el primer eje es 1,2, ¿no ven? El primer eje tiene 18 toneladas, que vendría a ser también de la nomenclatura estándar de la norma, ¿no ve? Que vendría a ser el peso de un eje tándem máximo de acuerdo a la ley de cargas, ¿ya? El eje trasero tiene 11 toneladas porque es un eje simple, aquí está otra vez, ¿no? La nomenclatura es 1,2. Tiene adelante un eje simple de 11 toneladas, que también es el peso máximo de ley, y Y el 18, el tercer eje es del tipo 2, ¿no ves? Un eje TAI es 18 toneladas, que equivalen a 39,7 kips, ¿no ves? Entramos a las tablitas a las que corresponden primero a eje simple, a eje simple, y encontramos que su factor es 0,566, ¿no ves? El eje trasero 1 es 1,99, el eje trasero 2 es 3,22 y el eje trasero 3 es 1,94, ¿no? Como pueden ver, los ejes dobles, pese a que tengan más carga, el factor de equivalencia es menor. Eso quiere decir que generan menos daño equivalente, ¿no? Y la suma total es 7,7, que esta es la que se le aplicaría al camión, ¿no? Bueno, ya hemos proyectado los ejes, entonces un segundito, por favor. Ya. Habíamos visto, bueno, primero veremos en flexible, ¿no ve? Habíamos visto la equivalente, bueno, habíamos hablado que íbamos a empezar a contar del 2028. Aquí teníamos estos vehículos ya de la proyección de nuestro año de conteo al año base de proyecto, y del año base de proyecto proyectamos hasta nuestra vida útil, ¿no ve? Que vendría a ser el 10.º año, ¿no? Acumulamos por el tipo de vehículo. Habíamos dicho que desde el 4 íbamos a aplicar una carga del 60%, eh, al 60% de la cantidad de vehículos les íbamos a aplicar el 100% de la carga, ¿ya? Y al 40% les íbamos a aplicar
¿cómo se llama? El 100% y al 40% de los vehículos le íbamos a aplicar el 40% de la carga, ¿no ve? Eso se refleja en este cuadrito de aquí abajo, ¿ya? Lo mismo para el pavimento rígido. Lo mismo para el pavimento rígido, nuestro horizonte de 20 años, obviamente tenemos más cantidad de vehículos. Nuestra distribución nos manda que nuestro tipo preponderante es el 11, ¿ya? Esta distribución es en el año base, ¿no? Es en el 2028. Lo mismo, habíamos dicho que íbamos a aplicar desde el 4 al 11 el 60% de los vehículos con carga completa, esta es la cantidad de vehículos con carga completa, y el 40% de los con carga del 40%, ¿no? Con carga parcial, ¿ya? Aquí tenemos la tablita, la que les había dicho, ¿no ven? Entramos a la tabla, a las tablitas que habíamos visto con KIPS, ¿no? Entonces, para 0,80 toneladas equivalen a 1,8 KIPS, ¿ya? Digamos, 7 toneladas equivalen a 15,4 KIPS, ¿no? Tenemos la misma tablita para pavimento rígido, porque los coeficientes son diferentes. Aquí tenemos las tablitas resumen, no ve que ya es sumando todos los tipos de camión. Lo interesante está aquí atrás. Bueno, aquí está el número de repeticiones y aquí están los factores de conversión. Vamos a ver alguno en el que ya hemos puesto la tablita. Aquí están los factores de conversión, tanto para rígido como para flexible. ¿No ven? Entonces aquí está la tablita. Esta tablita te dice factor de conversión para un eje simple de 2 a 12 toneladas para pavimento rígido. ¿No ven? Entonces lo que hemos hecho ha sido ajustarnos una curva, ¿no ve? Para no estar entrando cada ratito a la tabla, ajustamos una curva, ¿no ve? Estábamos hablando de que estábamos entrando con 9 pulgadas, ¿no ve? Y aquí están los valores, ¿no ve? Habíamos dicho que entrábamos con 9 pulgadas. Para 2 kips tenemos un factor de conversión de 0,002, que lo ponemos aquí como dato de nuestra ecuación. Para 4 kips tenemos 0,002, lo ponemos aquí. Para 6 kips tenemos 0,10. Para 8 kips tenemos 0,33, perdón, 0,32. Para, aquí no ve, para un delta F de 2,5, o sea, 4,5 menos 2, y para un espesor de losa de 9 pulgadas, ¿no? Eh, para 10 kips, 0,82, y para 12 kips, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? De 2 a 12 kips, en pavimento rígido, un valor de 0,176. ¿Ya? Con eso nos hacemos nuestra curvita, resolvemos nuestras matrices, resolvemos nuestras ecuaciones y encontramos los valores característicos de la curva. Entonces lo que hacemos es introducimos, bueno, en realidad jalamos, ¿no ven? Jalamos de la tablita que habíamos visto al principio, de los pesos y factores del rígido H2, ¿no ven? De esta tablita jalamos el valor del peso en kips, ¿ya? Y le aplicamos la fórmula ajustada. Eso nos va a dar ya su peso, ¿no ve? Entonces, digamos, para un vehículo uno que esté en ese rango, lo que tenemos que tener cuidado es que nuestra carga esté en este rango, ¿ya?
Para el primer eje nos da este factor de equivalencia y para el segundo eje nos da este factor de equivalencia. Por ejemplo, aquí anotado para el tipo de vehículos que nos da, para el vehículo tipo 1, para el tipo 2, para el tipo 3, para el 3 con carga parcial, para el 4, para el 4 con carga parcial, para el 5 con carga parcial, para el 6 con carga parcial y el 7. ¿No ve? El 7 es el eje delantero. ¿Ya? Entonces, esos valorcitos, digamos, el de 18, que sería un eje tándem con 39,7 toneladas, ¿no ven? Perdón, con 39,7 kips. Ya, entonces buscamos la tablita que le corresponde, tándem de 24 a 40, ¿ya? Hacemos lo mismo, ponemos los valorcitos de la tablita, ¿no ven? Los valorcitos de los ábacos de la esto. Obviamente aquí ya están puestos, ¿no ven? Hacemos nuestro regalo matricial, resolvemos nuestra matriz, encontramos nuestra ecuación de ajuste y ponemos los valores, ¿no? Para, por ejemplo, el tipo 10 tiene una carga de 26,55. Este sería su primer factor de conversión. Y para el tipo 10, ¿no? Que tenemos para la misma carga, bueno, tendríamos el mismo factor. Los dos ejes deben ser iguales, ¿no? Por ejemplo, para un vehículo tipo 9 solamente tenemos un eje trasero con 25,39 toneladas, ¿no ve? Ah, pero aquí estamos viendo en los flexibles. Y habíamos dicho que teníamos que buscar en el rígido, ¿no ve? Y aquí está, tándem rígido de 2 a 40. Aquí está la tablita, ¿no ve? La tablita con lo que habíamos dicho, ¿no? El espesor asumido de losa de 9 pulgadas o 228,6 milímetros, un delta de serviciabilidad de 2,5. Hay las tablitas para 2, 2,5 y 3, ¿no? Con todos estos y estas cargas, ¿no ven? Entonces estamos hablando cargas de 24 a 40. Estos valorcitos los tabulamos aquí, ¿sí? Y ajustamos, bueno, resolvemos la matriz, resolvemos esta ecuación, encontramos sus valores A, B, C, D, y ya ponemos nuestros ejes aquí. ¿No ve? Por ejemplo, estábamos hablando del 11, ¿no ve? El 11 que tenía 3,67. Su factor de equivalencia es casi 40, ¿no ve? Nos da 3,61, porque sí la norma te admite interpolar, ¿no ve? Como pueden ver, está entre estos dos, ¿no ve? Más cerca al 3,74. Eso quiere decir que en la tablita está por aquí, ¿no? Pero está ya interpolado, está adecuado. Ese valorcito lo jalamos a la tablita que pueden ver, ¿no ve? ¿Dónde estaba? Estábamos con 39, ¿no? Aquí. Y los valores de equivalencia ya sería el 3,65 que habíamos visto en la otra tablita. Y aquí está de cada eje. Este es del eje delantero, del eje dual delantero, del primer eje del remolque, ¿no ve? Que sería un eje simple, y del segundo eje del semirremolque. Lo sumamos y tenemos que la equivalencia de nuestro camión en daño equivalente, o sea, el peso de nuestro camión genera 11,25 veces el daño equivalente del eje patrón, ¿no ven? Entonces, una pasada de ese camión en daño equivalente te representa 11,25 veces la pasada del eje patrón, del eje de 18 kips, ¿no? Este es para rígido y tenemos hecho lo mismo, exactamente lo mismo para pavimento flexible, ¿no? Y pueden ver, ¿no ven? Habíamos dicho que sí son diferentes, ¿no? Entonces, han visto, ¿no ve? Para el rígido, el daño equivalente para este camión con los mismos pesos es 11,25 y para un flexible es 7,77, ¿no? Entonces,
Lo que les vamos a pedir a ustedes es que se familiaricen con el uso de esta tablita, porque es la forma fácil de encontrar los ejes equivalentes. Bueno, y otra cosa, habíamos hablado de un porcentaje de carga parcial. Aquí lo definimos, ¿no ven? Aquí le damos el 40%, que del 40% de los vehículos, el 40% va a andar con carga del 40%, ¿no? Entonces aquí encontramos el factor camión, ¿no ven? O el LEF del tipo de camión, del tipo de vehículo que estamos analizando. Como pueden ver, de los livianos es 0.002, 0.0002, ¿no ven? Por eso es que muchos autores lo desprecian, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué yo prefiero no despreciarlo. Y para rígido va a ser 0.00077, ¿no ven? Para el tipo 2, 0.00025, hasta el más grande, que vendría a ser este 11.25, ¿no? Que es para el camión con remolque, ¿no? Bueno, entonces hemos encontrado aquí los factores de conversión, los resumimos en una tablita por presentación, ¿no ve? Para tener un formato para presentación. Aquí está para flexible, aquí están para rígidos, ¿ya? Entonces ya tenemos la equivalencia de nuestro camión. ¿Qué nos queda hacer? Lo que nos queda hacer es, tenemos nuestro TPDA, nuestro, bueno, para flexible y para rígido es exactamente lo mismo, ¿no ve? Tenemos nuestro TPDA proyectado, ¿no ve? Que van a ser la suma de los vehículos que estamos considerando, lo que habíamos visto en esta tablita, ¿no? En esta parte tenemos el porcentaje de vehículos con carga total y en esta otra parte tenemos el porcentaje de vehículos, la cantidad de vehículos con carga parcial, ¿no ve? Del acumulado, del acumulado en todo nuestro periodo de diseño, ¿no ve? De aquí, aquí, en nuestros 20 años, ¿no? Ese es nuestro acumulado, habíamos visto, ¿no ve? Es un tráfico promedio diario anual, es promedio diario, ¿no ve? Entonces el diario lo multiplicamos por el número de días del año y vamos a tener nuestro tráfico proyectado total, ¿no ve? Nuestro tráfico acumulado en todos los días durante esos 20 años, ¿no? Para este tipo de vehículos. Le aplicamos un factor de conversión y tenemos que estos nos generan únicamente 678 repeticiones, ¿no ve? Del eje equivalente en los 20 años, ¿no ve? En cambio, miren, por ejemplo, este nos genera el tipo 11, el camión con semirremolque, nos genera en los 20 años 14 millones de repeticiones, ¿no? Por eso es que algunos autores estos los desprecian, ¿no? Porque aquí hay 1000, digamos, 4000, 3000, ¿no ve? 3000 en 14 millones es poquito, ¿no ve? Pero al final no nos cuesta nada sumarlos, ¿no? Porque algo siempre influye, ¿no? No es determinante, pero sí algo influye, ¿no ve? Entonces aquí ya tenemos el número de ejes equivalentes de toda la carretera, ¿ya? Tenemos el número de ejes de toda la carretera. Ya, hemos encontrado aquí los factores, hemos encontrado, bueno, con nuestro tráfico, los acumulamos, discrecionamos, ¿no ve? Adoptamos, el 3 no sería desde el 4, ¿no ve? Transitará con carga completa, ¿no ve? El 60% con carga completa, el restante 40% lo hará con el 40% de la carga. Eso lo habíamos dividido aquí, ¿no ve? Para lo cual el tráfico promedio diario anual proyectado se realiza la distribución de acuerdo a los porcentajes establecidos, que está hecha en este cuadrito, ¿no? Lo usual, lo más estándar es hacer un 70-30, ¿ya? 70% de los vehículos con carga parcial y un con carga completa y un 30% con carga parcial. Pero esa distribución, no se olviden que tiene que salirles del censo de carga, ¿no ve? Habíamos visto al principio, en la primera o segunda,
segunda, tercera diapositiva, que teníamos el porcentaje que teníamos la cantidad de camiones cargados y la cantidad de camiones vacíos, ¿no ve? Con ese resultado del censo de cargas encontramos estos porcentajes, ¿no ve? Para el total de la carretera. ¿Ya? No se olviden eso, ¿no? Que hemos encontrado el daño equivalente para el total de nuestra carretera. Aquí están los factores de conversión para rígido y para flexible, ¿no ve? Habíamos comparado el 7,77 con el 11,25, el 4,54 con el 7,74, ¿no ve? O sea, el daño equivalente en el rígido es mucho mayor, ¿no ve? Es mucho mayor para el mismo peso. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Cálculo de los ejes equivalentes y el factor carril, ¿no ve? El número de pasadas del eje patrón, ya lo hemos determinado, ¿no ve? Es el parámetro que resume el tráfico solicitante de la carretera durante el periodo de diseño. Es lo que habíamos dicho, ¿no ve? Sumando todos los días de los 20 años, ¿no ve? Em, y que será considerado en el diseño de la estructura del pavimento. Entonces, otra vez, ¿no ve? El tráfico total, le aplicamos los factores LEP, el factor de equivalencia, el factor camión, sumamos y encontramos los ESALs, ¿no? El objetivo final es cuantificar el daño acumulado total a lo largo de todo el periodo de diseño expresado como un único número, ¿no? Que vendrían a ser los ESALs de diseño. Factores de distribución de ejes de equivalencia en carriles de diseño. ¿Por qué es crucial la distribución de ejes? ¿No ve? La carga acumulada como base del diseño. El diseño del pavimento se fundamenta en la carga vehicular acumulada a lo largo de su vida útil, ¿no ve? En el carril de diseño. Cuantificación del daño con los ESALs. Los ejes equivalentes ESALs permiten expresar el daño causado por distintos tipos de vehículos en una unidad común, ¿no? Distribución por carril. Clave para la predicción. Asignar correctamente los ESALs a cada carril es indispensable para el diseño de una estructura confiable. El carril de diseño. ¿Cuál es el más crítico? ¿No ve? El carril de diseño es aquel que debe soportar el mayor número de ejes acumulados durante la vida del pavimento. ¿Ya? Carreteras con dos carriles, ambos carriles son carriles de diseño, ya que cada uno absorbe todo el tránsito en una dirección. ¿No ven? En autopistas multicarril, el carril exterior concentra la mayor porción de vehículos pesados, convirtiéndose en el carril crítico, ¿no? Porque por normativa y todo eso, los pesados tienen que ir en el carril exterior, ¿no? Distribución direccional. El 50-50 no siempre se aplica, ¿no ven? El escenario estándar es aplicar el 50% en la dirección uno y el 50% en la dirección 2, ¿no? Escenario simétrico, por ejemplo, 70-30. En la dirección uno el 70% y en la dirección 2 el 30%, ¿no? Eh, Aquí se ve porque habíamos visto en el ejemplo también, ¿no ve? Que en uno de nuestros sentidos teníamos casi 200 camiones cargados y en el otro teníamos casi 400, ¿no? Entonces, obviamente, nuestro sentido más cargado va a ser el de diseño, ¿no ve? Y por eso es que no siempre aplicamos el 50%, ¿no? Eh, Aunque se asume convencionalmente un 50% del tránsito por dirección, este valor puede variar significativamente en la práctica. El factor direccional puede oscilar entre el 0,3 y el 0,7, ¿no? O sea, el 30% y el 70%, ¿no? En rutas donde los vehículos pesados circulan predominantemente en una sola dirección, como habíamos visto el resultado de nuestro censo de carga, ¿no ven? Por ejemplo, rutas de abastecimiento o de extracción minera, ¿ya? En estos casos, ignorar la simetría puede llevar a subdiseño de la dirección más cargada.
Aquí está, ¿no ven? Entonces aquí tendríamos más o menos 600, 700 ejes contra 300, ¿no ves? 700 contra 300 es más o menos el 60%, ¿no ves? Entonces aquí sí es lógico que nuestro factor sea 0,6, ¿no ves? Pero hay casos en los que va a ser al revés, ¿no ves? Que el menor porcentaje van a ser los cargados, ¿no? Por eso es que no siempre es 50-50, ¿no? Sino que hay entre 0,3 y 0,7. Eso lo van a poder determinar fácilmente con los conteos y con el censo de cargas. Van a ver cuál es el carril predominante, la carga predominante, los porcentajes de carga. Ya estábamos aquí, ¿no ve? Por eso es que no siempre se da el escenario estándar de 50-50, ¿no ve? Que puede haber el escenario asimétrico, ¿no? Y la norma te dice, puede variar entre un 30 a un 70%, ¿no? En rutas de abastecimiento o extracción minera. En estos casos, ignorar la simetría puede llevar a un subdiseño en la dirección más cargada, ¿no ve? Más o menos estaríamos aliviándole un 20% de los vehículos pesados a este carril, ¿no ve? Asumiendo el 50-50, ¿no? Factor carril, más allá de la simple división, ¿no ve? En carreteras de dos carriles, el factor carril se asume del 100%, ¿no ve? Todo el tránsito de una dirección se concentra en el único carril, ¿no? Que por definición es el carril de diseño, ¿ya? En autopistas de cuatro carriles, dos carriles por dirección, el carril exterior capta entre el 80 y el 90% de los vehículos pesados, según las tablas de la ASHTO, ¿no? En autopistas con más de seis carriles, el factor se reduce progresivamente a medida que más carriles distribuyen la carga. ASHTO establece valores de referencia según la configuración. Las tablas ASHTO consideran la configuración específica de carriles para determinar el factor aplicable en cada caso. Carril exterior, el punto crítico para cuantificar el daño, ¿no? Carril interior, la baja presencia de camiones se traduce en menor daño acumulado, ¿no? En el carril exterior, la alta concentración de vehículos pesados se representa o se traduce en un mayor daño estructural, ¿no? En autopistas de cuatro carriles, el carril exterior concentra la mayoría de los vehículos pesados. Este diferencial de carga justifica su designación como carril de diseño y determina el espesor estructural del pavimento. En condiciones normales se cumple esta regla. Como casos anecdóticos tenemos la doble vía La Guardia, ¿no ve? Donde todos los pesados, por el mal estado del carril exterior, circulan por el interior. ¿No ve? Esto genera inseguridad y todo eso, ¿no? Pero obviamente, si el carril estuviera en buenas condiciones, se volvería a cumplir esta relación, ¿no ve? Factores que influyen en la distribución. Composición del tráfico. La proporción de vehículos pesados, camiones y autobuses es el factor más determinante en la concentración de carril. Funcionalidad de la carretera. Las rutas de carga generan distribuciones muy distintas a las rutas de pasajeros. Las carreteras principales concentran más ESALs que las secundarias, ¿no? Restricciones geográficas y urbanas. ¿No? Curvas pronunciadas, pendientes, intersecciones, entornos urbanos modifican los patrones de circulación y de distribución lateral del tráfico, ¿no? Como comentario lo que habíamos dicho hace un ratito de la doble vía La Guardia, ¿no? Principio fundamental. Los valores de un estudio de tráfico específico siempre deben prevalecer sobre los valores genéricos de las tablas, ¿no ven? Cuando existe un estudio dedicado al proyecto, sus datos capturan las particularidades reales del flujo vehicular en el tramo analizado. Refleja patrones estacionales y horarios reales del corredor. Cuantifica con precisión la proporción de vehículos pesados por carril. Reduce la incertidumbre en el cálculo de los ESALs de diseño, ¿no? El impacto desigual del tráfico pesado, la distribución real en autopistas de cuatro carriles, ¿no? Carril exterior de diseño, 8.5, carril interior, 2.1, ¿no? En daño equivalente. El carril exterior puede acumular hasta 4 veces más ESALs que el carril interior en una autopista típica cargada, ¿no? Este diferencial justifica que el diseño estructural
se basa exclusivamente en el carril exterior, garantizando que toda la sección transversal tenga capacidad suficiente, ¿no? Diseño preciso para pavimentos duraderos. Aplicación correcta de factores, ¿no? La distribución direccional y por carril, bien aplicadas, garantizan un diseño estructuralmente sólido y confiable. Optimización y ahorro. Un análisis riguroso reduce el sobredimensionamiento y minimiza los costos de construcción y de mantenimiento a largo plazo. Datos reales con prioridad. Los estudios específicos de tráfico y censos de carga nos dan la composición vehicular real sobre la base de un análisis de los CESAR preciso y defendible, ¿no ve? Usualmente en Bolivia, para calcular el DL, que es igual al factor de distribución por carril para carreteras multicarril, el carril de diseño es el más externo, ¿no ve? El carril externo, donde el transporte pesado circula por este carril. En este caso, el LD varía de acuerdo a la siguiente tabla, ¿no ve? Número de carriles en cada dirección. Para un carril, el porcentaje de SALS en el carril de diseño va a ser 100, ¿no ve? Para dos carriles, vamos a estar entre 80 y 100, ¿no ve? Para tres carriles, entre 60 y 80. Para cuatro carriles, entre 50 y 75, ¿no? Y el de dirección, el factor direccional, 0,50, ¿no? Es lo usual en Bolivia, ¿no? En nuestro proyecto, en el Agua y las Parabas, para determinar el factor de carril, será utilizado en el presente, se han realizado las siguientes consideraciones. El factor de distribución, por lo general, es de 0,5 para muchas carreteras. Sin embargo, hay instancias donde puede haber un carril más solicitado y variación entre una y otra dirección. Entonces, el número de ejes equivalentes se deberá calcular para el carril más solicitado, ¿no? La experiencia ha demostrado que la distribución direccional varía entre el 0,3 y el 0,7. No veo lo que habíamos visto, ¿no? Para nuestro proyecto, el que estamos analizando, vamos a considerar un 0,45, ¿no? Considerando que la mayoría de los camiones que entran cargados, salen vacíos, ¿no ve? Entonces, en el Excel habíamos visto, ¿no ve? Aquí tenemos el factor carril, tenemos solamente dos carriles, entonces corresponde que sea uno, ¿no? Y nuestro factor direccional hemos asumido 0,45, con lo que tenemos 2.568.000 ejes equivalentes, ¿no? Lo mismo para el rígido, ¿no ve? Nuestro factor carril es 1. Nuestro factor direccional es 0,45, con lo que este 19 millones lo multiplicamos por 1 y por 0,45, nos da 8.870.000, ¿ya? Con este valorcito vamos a calcular nuestro pavimento, ¿no? Eso en el Excel está en la hojita que se llama número de repeticiones para flexible, ¿no ve? Y para rígido. Aquí está para flexible y para rígido, ¿ya? Entonces estos 5,7 millones, al aplicar estos dos factores, se vuelven 2.500.000, ¿no? Eso quiere decir que de toda la solicitación de la carretera, de los dos carriles que son 5 millones, 2,5 millones va a circular por nuestro carril de diseño, ¿no? Lo mismo en el rígido. De los 19 millones que hemos encontrado como el daño equivalente por todos los ejes equivalentes que van a pasar por todas las repeticiones del eje que se van a dar en nuestro carril, en nuestra carretera, en los dos carriles, 8 millones se van a ir por nuestro carril de diseño, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro diseño con este 8.870, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Este Excel se los he puesto también en el link, ¿no? Vayan hurgándolo, vayan viéndolo. Lo que sí nos alivia mucho tiempo es el tema ¿no ve? De estas ecuacioncitas, para no tener que estar entrando cada rato a las tablitas, para cada eje, para cada peso, ¿no ve? Esto nos ayuda mucho. Lo que sí tienen que verificar es que estemos dentro del rango que estamos asumiendo, ¿no ve? Por ejemplo, aquí estamos
jalando el valorcito del simple de 12 a 22 en rígido, ¿no ve? Entonces aquí tenemos que ver, sí, es eje simple y estamos en el rango de 12 a 22, ¿no ve? En esta otra estamos jalando del tándem de 24 a 40, ¿no ve? Estamos con un eje tándem de 11 toneladas, ¿no? Y aquí estamos con 24 a 40. Ah, claro, estamos con 24,2, ¿no ve? Y nuestra tablita es de 24 a 40, ¿no ve? Entonces estaríamos bien. Aquí estamos con un eje tridem, ¿ya? Del eje tridem, el peso máximo de norma son las 18 toneladas, que equivalen a 39,7 kips, ¿ya? Entonces, eso se tiene que ver reflejado aquí. Tándem, no, perdón, es un eje tándem. Este es un eje simple, este es un eje simple de dos llantas. Este es un eje simple, este es un eje tándem de 8 llantas, o sea, 4 llantas por semieje. Este es un eje simple, pero de 4 llantas, ¿ya? Este es un eje tándem, pero ¿cómo se llama? De 8 llantas, ¿ya? Mm, Las tablitas no diferencian el número de llantas, pero sí nuestra norma, ¿no ve? Entonces cargamos el valor legal máximo, ¿no? Por ejemplo, si hacen el censo de cargas y aquí les da solamente 16, aquí ya lo ajusta automáticamente, ¿no? Y obviamente hacemos nuestra verificación y estamos en el rango, ¿no ven? Porque es de 24 a 40 y 35 está en ese rango, ¿no? Entonces aquí le habíamos puesto 18, ¿no? Con esto hemos calculado nuestros ejes solicitantes. Si no hay consultas, vamos a seguir entonces. La unidad 2 tiene estos 4 capítulos, ¿no ve? Estos 4 temas. Cargas vehiculares, que es lo que acabamos de ver para llegar a los exactos. Resistencia a la flexión del concreto, ¿no ve? O el módulo de resistencia del concreto. Módulo de reacción de la subrasante y la influencia de la base. Ahora nos tocaría ver la resistencia a flexión del concreto, ¿ya? La resistencia a flexión del concreto, el MR para pavimentos, no ve, en realidad es la clave de la durabilidad vial. El módulo de resistente como fundamento del diseño moderno del pavimento rígidos en carreteras, ¿no? Vamos a, es lo que nos toca ver ahora. La importancia crítica de la resistencia a flexión. El comportamiento estructural del hormigón ante esfuerzos de flexión es el factor determinante en el desempeño a largo plazo de cualquier pavimento rígido. Sin una comprensión profunda de este parámetro, el diseño vial carece de solidez técnica, ¿no? Y debería estar normado también como el parámetro de control, ¿no ve? Habíamos comentado con uno de los compañeros en una de las anteriores clases que a veces en los municipios te dan una resistencia a compresión, ¿no ve? Eso no es correcto porque la losa de hormigón trabaja a flexión, ¿no ve? Entonces deberíamos ver la forma de verificarla también a flexión, ¿no ve? La importancia crítica de la resistencia a flexión. El comportamiento estructural del hormigón ante esfuerzos de flexión es el factor determinante en el desempeño a largo plazo de cualquier pavimento rígido. Inclusive el método mecanicista traduce la fatiga en términos de esfuerzo, ¿no ve? Vamos a ver cuando nos toque llegar a ese capítulo. Los esfuerzos, a partir de los esfuerzos, te puede calcular la fatiga. De los esfuerzos en flexión, ¿no ve? Decíamos, ¿no? Sin una comprensión profunda de este parámetro, el diseño vial carece de solidez técnica, ¿no?
¿Por qué la flexión es crucial en pavimentos? ¿Ya? La carga real. Las cargas vehiculares no actúan en compresión pura sobre las losas. Generan momentos flectores que someten la fibra inferior del hormigón a tracción, que es su punto más vulnerable, ¿no ve? El hormigón es débil a tracción. Habíamos dicho que la resistencia a tracción está entre el 10% y el 15% de la resistencia a compresión, ¿no ves? Y nuestra solicitación pre- predominante en el diseño de pavimentos es la flexión, ¿no ve? Entonces, nuestro elemento crítico es la tracción del hormigón en la fibra inferior, ¿ya? Consecuencias del diseño inadecuado. Un dimensionamiento deficiente basado únicamente en compresión conduce a fisuras prematuras, pérdida de serviciabilidad y reducción significativa de la vida útil del pavimento. La resistencia a flexión o MR es el verdadero parámetro de diseño para pavimentos rígidos, ¿no? Previene fisuras por fatiga bajo cargas repetidas, ¿no? Garantiza la integridad estructural a largo plazo y reduce los costos de mantenimiento correctivo. El hormigón más allá de la compresión. Si bien la resistencia a la compresión es el parámetro más conocido, diríamos inclusive universalmente conocido y medido del hormigón para el diseño de pavimentos rígidos, el módulo resistente UMR o resistencia a flexión es el indicador del desempeño determinante, ¿no ve? Resistencia a compresión es un parámetro general para estructuras, ¿no ve? Mide la capacidad ante cargas axiales verticales, insuficiente por sí solo para el diseño de pavimentos, ¿no? Módulo resistente a flexión, parámetro específico para pavimentos. Mide la capacidad ante esfuerzos de flexión y tracción, ¿no? Factor determinante en carreteras con pavimento rígido. Los pavimentos rígidos requieren un comportamiento óptimo ante esfuerzos de tracción generados por la flexión, lo que hace que el módulo resistente, una propiedad esencial a caracterizar y a controlar durante el diseño y la construcción de nuestros pavimentos, ¿no? Tenemos que ver de especificar que el control en la construcción sea también con el módulo resistente, ¿no? El impacto de la flexión en infraestructura vial. Fallos por fatiga. Cargas repetidas de tráfico debilitan progresivamente el hormigón, nucleando y propagando grietas que comprometen la estructura completa de la losa, ¿no? Deformaciones excesivas. La falta de rigidez a flexión genera hundimientos y baches, afectando la seguridad vial y la comodidad del usuario y la eficiencia del transporte. Costos de mantenimiento. Un diseño deficiente incrementa drásticamente los gastos a largo plazo. Las reparaciones correctivas pueden costar hasta 5 veces más que una inversión inicial adecuada en el diseño, ¿no? Cuando nuestro compañero aquí tenga terminado su estudio de la G77, le vamos a pedir que nos muestre los resultados, ¿no ve? En el caso de la G77 debemos estar o sea, lo que no hemos invertido en el diseño y en la ejecución de la obra, nos va a costar unas 7 veces más en reparar que lo que hubiéramos tenido que invertir, ¿no? Lastimosamente son cosas que ya están hechas, ¿no? La flexión, el talón de Aquiles del pavimento rígido. No solo del pavimento rígido, ¿verdad? Sino de todo el hormigón, porque en flexión se generan tracciones. Y lo que se hace en hormigón armado es que el hormigón absorbe la compresión, porque el hormigón es excelente trabaja excelente a compresión, y el acero absorbe la tracción. En este caso, como no tenemos acero, el hormigón mismo tiene que ser capaz de resistir la tracción que le estamos induciendo, ¿no ve? Entonces, comprender y controlar la resistencia a la flexión es la diferencia entre una carretera que dura décadas y una que falla en años, ¿no? Comprendiendo el módulo resistente, OMR, un análisis profundo del parámetro técnico que define la capacidad del hormigón para resistir los esfuerzos de flexión en pavimentos rígidos. La resistencia a la tracción por flexión del concreto, conocida como módulo de rotura, mide la capacidad de una viga para resistir fallas por cargas aplicadas. Representa aproximadamente entre el 10 y el 15% de su resistencia a la compresión. O sea, típicamente entre 3,5 y 5 megapascales.
habíamos comentado ya que la ABC te fija en 4.5. ¿Ya? La ABC nos fija 4.5, ¿no? Definición técnica del módulo resistente, ¿no? O MR. El módulo de rotura MR es el esfuerzo de tensión o tracción máximo que un material puede soportar antes de fallar por flexión. Representa la capacidad de un elemento estructural, como una viga o losa, para resistir cargas que tienden a curvarlo o fracturarlo. Entonces, un momento flector, vamos a tener arriba por carga, ¿no? Por el momento, vamos a tener una zona comprimida, una zona traccionada y obviamente, ¿no? Nuestra fibra neutra, que es la fibra donde el elemento cambia de dirección, ¿no? Aquí tenemos momento flector aplicado en un esfuerzo de flexión pura, ¿no? Y aquí tenemos la fibra neutra, separa las zonas comprimida y la traccionada. Es donde el diagrama de tensiones cambia de signo, ¿no? Lo que habíamos visto en resistencia de materiales, ¿no ve? En la sección plana por Bernoulli, tenemos aquí un esfuerzo grande de compresión, que aquí va a cambiar a tracción, y el valor cero va a estar en esta fibra, en la fibra neutra, ¿no ve? Por eso es que se llama neutro, ¿no? Porque el esfuerzo es cero. Entonces, fuerza y tensión. Al flexionarse, el material experimenta la compresión en la parte superior y tensión o tracción en inferior. El módulo de rotura mide exactamente ese punto de quiebre por tensión o tracción. A diferencia del concreto convencional, que se mide por compresión, el módulo de resistencia cuantifica el esfuerzo máximo de tracción en la fibra más extrema durante una prueba de carga-flexión, ¿no? Entonces aquí tenemos los diagramitas de esfuerzos, aquí tenemos la compresión y aquí la tracción, y el módulo de rotura nos mide estos esfuercitos en la fibra más traccionada, en la fibra más externa, ¿no? La física del cálculo, ¿no? Teoría de flexión elástica. El módulo de ruptura se deriva de la ecuación general de esfuerzos de flexión, ¿ya? Que va a ser por el brazo entre la inercia, ¿no ve? Donde M es el momento máximo y G es el momento de inercia de la sección y Y es H al cuadrado, es H medios, ¿no? Que es la distancia al eje neutro, ¿ya? Entonces, momento, inercia, nos permite encontrar el módulo resistente, ¿no? Este enfoque asume comportamiento elástico lineal, lo que habíamos dicho, ¿no? Bernoulli, la sección permanece plana antes y después del esfuerzo, ¿no? De la deformación, ¿ya? Esto es el comportamiento elástico lineal hasta la falla, válido para concreto en la zona de tensión. Método de ensayo del módulo de rotura, ¿no? Este parámetro se determina experimentalmente mediante el ensayo de vigas de concreto de tamaño estándar, mediante dos métodos normalizados internacionalmente, ¿no? La carga en los tercios, o el ASTMC 78, o el IRAM 1597, es el método preferido y más exacto porque somete el tercio central de la viga a un momento flector. Además que, si vemos nuestro diagrama de esfuerzos, en esta sección vamos a estar en flexión pura, ¿no ven? Ay, caramba, qué mala línea. Ya, nuestro diagrama de esfuerzos va a venir obviamente en correspondencia con este apoyo, un cero, vamos a llegar a un máximo en correspondencia con esta carga, vamos a mantener el valor constante y vamos a volver a cero, ¿no? Entonces, entre los dos puntos de aplicación de carga, tenemos únicamente
Bueno, este va a ser el de flexión, ¿no ven? ¿Qué pasa con el de corte? Veremos el esfuerzo cortante, ¿no ven? Nuestro esfuerzo cortante va a tener esta reacción, va a venir constante hasta esta carga, se va a volver cero porque tiene la misma magnitud, va a transcurrir en cero, ¿no? Va a tomar el valor de esta carga y va a volver otra vez a cero en correspondencia con el apoyo, ¿no? Entonces, si hacemos la sobreposición de esfuerzos, únicamente tenemos flexión en esta sección de la viga, ¿no ven? Por eso es que este ensayo se denomina de flexión pura, ¿no? Y por eso también es que es el más adecuado para estudiar este comportamiento, ¿no? Y tiene la gran ventaja de que nuestro único esfuerzo actuante es el momento flector, ¿no ven? Entonces no tenemos que hacer correcciones por corte ni nada, ¿no? La carga en el punto medio, o ASTM C22293. La carga se aplica exactamente en el centro de la viga. Tiende a arrojar valores más altos, ya que la tensión máxima ocurre únicamente en una sección muy localizada, ¿no? Aquí. Sin embargo, aquí vamos a tener nuestro diagrama de, ¿cómo se llama? De cortes en cero, ¿no ve? Pero solamente en el punto de cruce, ¿no ve? O sea, solamente en el punto de aplicación de la carga, ¿no ve? Entonces, un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha, sí tenemos la interferencia del cortante, ¿no? El módulo resistente, ¿no? Es una medida de la resistencia a falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Cuantifica la tensión máxima o la tracción máxima que el material puede soportar en su fibra externa antes de la rotura. ¿Ya? Se puede expresar en megapascales o en PSIs en sistemas anglosajones, ¿no? Representa la capacidad de resistir deformación y rotura por flexión, ¿no? Es el parámetro de entrada principal en los métodos de diseño de pavimentos como el ASHTO, ¿no? Típicamente, lo repetimos, oscila entre 3.5 y 5 megapascales para pavimentos de carreteras, ¿eh? La relación con la resistencia a compresión. Se puede relacionar con la resistencia a compresión mediante esta expresión, ¿no? Donde K varía de 0,6 a 0,8 según el tipo de agregado y las condiciones de curado del hormigón, ¿no? Factores que influyen en el módulo de resistencia. La resistencia a la flexión del hormigón no es un valor fijo, está condicionado por múltiples variables de diseño, de mezcla, de procesos constructivos y que el ingeniero debe controlar rigurosamente, ¿no? Relación agua-cemento. Habíamos hablado en el tema de las dosificaciones de la relación agua-cemento, ¿no? A menor relación agua-cemento, mayor densidad de la pasta y mayor resistencia. Este es el factor de mayor influencia en el módulo resistente final del hormigón. Calidad de los agregados. El tamaño máximo, la forma angular y la resistencia intrínseca del agregado grueso condicionan directamente la resistencia a flexión de la mezcla, ¿no? Aditivos y fibras. Aditivos superfluidificantes, microsílice y fibras estructurales pueden mejorar significativamente el módulo de resistencia, optimizando el desempeño del hormigón en servicio, ¿no ve? Mejoran significativamente el módulo de resistencia simplemente porque mejoran la resistencia a tracción del hormigón, ¿no ve? Las fibras van a absorber parte de las tracciones, ¿no ve? Las microfibras van a absorber parte de las tracciones, ¿no? Entonces es lógico que el módulo de resistencia mejore y que el desempeño del hormigón mejore, ¿no ve? Curado del hormigón. Un curado húmedo prolongado y adecuado es esencial. El curado deficiente puede reducir el módulo de resistencia hasta en un 20 o un 30% respecto al valor de la mezcla, al valor potencial de la mezcla, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Nos daremos los 15 minutitos de rigor, ¿ya? Nos vemos en 15. Gracias.